Botulismo. Definición. El botulismo es una enfermedad no contagiosa causada por neurotoxinas producidas por la bacteria Clostridium botulinum. Estas toxinas provocan manifestaciones neurológicas o gastrointestinales. La enfermedad puede presentarse en 3 formas principales, según el modo de transmisión: botulismo alimentario, botulismo por heridas y botulismo intestinal. Fue descrita por primera vez en Alemania, en el siglo XVIII, tras un brote vinculado al consumo de salchichas. El nombre botulismo proviene del latín botulus, que significa salchicha. Epidemiología. El botulismo es una enfermedad poco común, pero con una elevada letalidad. Tiene distribución mundial y puede presentarse tanto en casos esporádicos como en brotes familiares o comunitarios. Está asociado con el consumo de alimentos mal conservados, especialmente conservas caseras. En Brasil, entre los años 1999 y 2014, se registraron 25 muertes por botulismo. Además, se estima que el botulismo intestinal puede representar hasta el 5% de los casos de muerte súbita en lactantes. Etiología. La causa del botulismo es una neurotoxina producida por Clostridium botulinum, un bacilo gram positivo, formador de esporas y anaerobio estricto. Existen 8 tipos de toxinas botulínicas: A, B, Q1, C2, D, E, F y G. Las que afectan al ser humano son principalmente los tipos A, B, E y F. La toxina botulínica es termolábil, es decir, puede inactivarse mediante calor, como al hervir durante al menos 10 minutos. Las esporas de Clostridium botulinum son resistentes al calor y se encuentran ampliamente distribuidas en el medio ambiente, como en el suelo, vegetales, miel, vísceras de crustáceos y en el intestino de peces y mamíferos. Para que la bacteria produzca la toxina en su forma vegetativa, deben cumplirse ciertas condiciones favorables: ausencia de oxígeno, anaerobiosis, temperatura cercana a los 37 de grasero, pH alcalino, entre otras. Transmisión del botulismo. El botulismo puede transmitirse de distintas maneras, según la vía de ingreso de las toxinas o esporas al organismo. Las principales formas de transmisión son: botulismo alimentario. Se produce por la ingestión de alimentos contaminados con la toxina botulínica ya formada. Esto ocurre especialmente con conservas caseras, ya que al cerrarse herméticamente crean un ambiente sin oxígeno, ideal para que Clostridium botulinum crezca y libere su toxina. Los alimentos más frecuentemente implicados incluyen conservas vegetales como palmito y encurtidos, productos cárnicos curados o ahumados artesanalmente, como salchichas, jamones o carnes preservadas en grasa, pescados ahumados y quesos artesanales. En cambio, las conservas industriales rara vez causan botulismo, ya que suelen incorporar sustancias ácidas y nitritos que impiden la proliferación bacteriana y la producción de la toxina. Botulismo por heridas. En esta forma, las esporas de Clostridium botulinum contaminan una herida. Si se dan condiciones de anaerobiosis en el tejido lesionado, las esporas germinan y producen toxinas que luego ingresan al torrente sanguíneo. Este tipo de botulismo puede observarse en úlceras crónicas, fisuras profundas, lesiones por aplastamiento y en personas que se inyectan drogas por vía intravenosa utilizando agujas contaminadas. Botulismo intestinal. Infantil. También conocido como botulismo del lactante. Es más frecuente en niños entre las 3 y 26 semanas de edad. En estos casos, el niño ingiere esporas que logran germinar y producir toxinas directamente en el intestino, debido a que su microbiota aún no está completamente desarrollada. La miel es un alimento conocido por contener esporas, y por esta razón,
está contraindicada en menores de 1 año. En adultos, esta forma de botulismo puede presentarse cuando hay alteraciones en la flora intestinal, como ocurre en la enfermedad de Crohn, en situaciones de acloridria gástrica o durante el uso prolongado de antibióticos. Fisiopatología. La toxina botulínica, una vez absorbida ya sea a través del tracto gastrointestinal o desde una herida contaminada, entra en circulación y se dirige hacia las terminaciones nerviosas. En la sinapsis de la unión neuromuscular, bloquea la liberación de acetilcolina, el neurotransmisor responsable de la contracción muscular. Este bloqueo impide la transmisión del impulso nervioso, lo que ocasiona una parálisis flácida progresiva de los músculos afectados. El daño producido por la toxina es irreversible. La recuperación requiere que el organismo regenere nuevas terminaciones nerviosas funcionales, un proceso que puede tardar varios meses. Signos y síntomas del botulismo. El cuadro clínico del botulismo varía según la forma en que se presente la enfermedad, pero todas sus variantes comparten una característica común: una parálisis flácida, simétrica y de progresión descendente. Esto significa que los síntomas neurológicos suelen comenzar a nivel ocular, progresan hacia la garganta, el cuello, los músculos respiratorios y finalmente afectan las extremidades inferiores. Un conjunto característico de manifestaciones neurológicas tempranas del botulismo se resume en las llamadas 5 Ds: diplopía, visión doble, disfonía, alteración de la voz, disartria, dificultad para articular palabras, disfagia, dificultad para tragar, disautonomía, alteraciones del sistema nervioso autónomo. Botulismo alimentario. El periodo de incubación es variable y depende de la cantidad de toxina ingerida, oscilando entre 2 horas y 10 días. Síntomas gastrointestinales iniciales: náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal. Síntomas neurológicos: cefalea, vértigo y mareos. Parálisis motora flácida de inicio descendente. Manifestaciones de disautonomía generalizada, que incluyen boca seca, híleo paralítico, hipotensión, sin respuesta taquicárdica, retención urinaria, compromiso ocular pares craneales, visión borrosa, tosis palpebral, caída del párpado superior, diplopía, oftalmoplejía, parálisis de los músculos oculares, pupilas midriáticas no reactivas a la luz por afectación autonómica, compromiso faríngeo, debilidad de los músculos responsables de la masticación y deglución, disfagia y disartria, disminución de los movimientos de la lengua, paladar y cuello, con dificultad para sostener la cabeza, compromiso muscular, debilidad simétrica del tronco y extremidades, reflejos osteotendinosos disminuidos o abolidos, compromiso respiratorio, afectación del diafragma y la musculatura respiratoria, disnea e insuficiencia respiratoria. Dato importante: la conciencia permanece intacta, al igual que la sensibilidad táctil, lo que diferencia al botulismo de otras patologías neuromusculares. Botulismo por heridas. El periodo de incubación suele ser de 4 a 21 días. El cuadro clínico es muy similar al del botulismo alimentario, pero se diferencia porque no presenta síntomas gastrointestinales. En casos en que no se encuentra una herida visible, es fundamental buscar posibles focos ocultos, como en la mucosa nasal,
los senos paranasales o los sitios de inyección en personas que consumen drogas por vía intravenosa. Botulismo intestinal infantil. Esta forma afecta principalmente a lactantes menores de 1 año. El periodo de incubación es desconocido, ya que no se puede determinar el momento exacto en que el niño ingiere las esporas. La presentación clínica es variable y puede ir desde síntomas leves, como constipación, hasta cuadros graves de muerte súbita. Síntomas más comunes: constipación inicial, irritabilidad, succión débil, llanto débil, hipoactividad, dificultad para controlar la cabeza, disfagia y disminución generalizada del tono muscular, parálisis bilateral de progresión descendente, posible insuficiencia respiratoria. En casos leves, puede presentarse simplemente como dificultad para alimentarse acompañada de debilidad muscular. Diagnóstico del botulismo. El diagnóstico del botulismo se basa fundamentalmente en la combinación de una anamnesis cuidadosa, un examen físico y neurológico completo y la identificación de factores de riesgo como el antecedente de consumo de alimentos potencialmente contaminados. Uno de los elementos más orientadores es la preservación del estado de conciencia, a pesar de la debilidad muscular progresiva. Confirmación diagnóstica. La confirmación se realiza mediante la detección de la toxina botulínica o el aislamiento del Clostridium botulinum a partir de muestras clínicas o del alimento implicado. Botulismo alimentario. Análisis bromatológico del alimento sospechoso. Detección de toxina botulínica mediante bioensayo en ratones. Las muestras útiles incluyen suero sanguíneo, heces, contenido intestinal o lavado gástrico. Botulismo por heridas. Detección de toxina botulínica en suero mediante bioensayo en ratones. Cultivo de C. Botulinum. A partir del exudado de la herida. Botulismo intestinal infantil. Detección de toxina botulínica en sangre, heces o contenido intestinal mediante bioensayo. Cultivo del C. Botulinum a partir de muestras fecales. Exámenes complementarios. Estos estudios son útiles para confirmar el diagnóstico, descartar otras enfermedades neuromusculares o infecciosas y evaluar el estado general del paciente. Laboratorio general. Hemograma completo. Útil para detectar anemia, infecciones o leucocitosis. Proteína C. Reactiva. PCR. Ayuda a descartar procesos inflamatorios o infecciosos sistémicos. Vitaminas y hormonas. Vitamina B2. Su déficit puede producir neuropatía periférica. Hormonas tiroideas. TSH y T4 libre. Alteraciones pueden manifestarse con debilidad o síntomas neuromusculares. Serologías específicas. VDRL para descartar neurosífilis. Anticuerpos anti-HIV. El virus puede causar neuropatías o cuadros neuroinfecciosos. Anticuerpos anti-RO y anti-LA orientan hacia enfermedades autoinmunes como el síndrome de Sjögren. Serología para hepatitis y enfermedad de Lyme. Otras causas posibles de neuropatía. Iones y función renal. Evaluación de sodio, potasio, calcio, magnesio, fósforo, creatinina y urea. Las alteraciones electrolíticas o la insuficiencia renal pueden imitar o agravar cuadros de debilidad neuromuscular. Otros estudios útiles. Análisis de orina tipo 1. Útil para detectar infecciones o trastornos metabólicos. Coprocultivo y análisis coprológico. En el botulismo intestinal permiten detectar la toxina o la bacteria.
Neuroimagen, TAC o RMN de cráneo. Permite descartar accidentes cerebrovasculares, encefalitis u otras lesiones estructurales. Punción lumbar. El líquido cefalorraquídeo suele ser normal, aunque puede mostrar disociación albúmino-citológica, elevación de proteínas con celularidad normal, como ocurre en el síndrome de Guillain-Barré. Un diagnóstico diferencial importante: electroneuromiografía, ENMG. Es un estudio clave para confirmar la afectación de la unión neuromuscular, típica del botulismo, y para diferenciarlo de otras enfermedades que afectan el nervio o el músculo directamente. Hallazgos característicos del botulismo: conducción sensitiva normal, conducción motora normal o con disminución de la amplitud del potencial motor compuesto en casos graves, incremento del potencial motor con estimulación repetitiva a altas frecuencias 20-50 Hz, típico de trastornos presinápticos como el botulismo. Cabe destacar que este estudio puede ser normal en las fases iniciales de la enfermedad, por lo que la correlación con la clínica es fundamental. Resultados de laboratorio esperados. En las primeras etapas del botulismo, los estudios de laboratorio convencionales suelen ser normales o inespecíficos, por lo que no deben usarse como único criterio diagnóstico. La sospecha clínica y la evaluación neurológica dirigida son esenciales para una identificación oportuna. Complicaciones. El botulismo puede ocasionar diversas complicaciones potencialmente graves. La deshidratación es frecuente, especialmente en pacientes con vómitos, diarrea y dificultades para alimentarse por la debilidad muscular. La insuficiencia respiratoria es la complicación más peligrosa y la principal causa de muerte, ya que el compromiso de los músculos respiratorios impide una ventilación adecuada. También es común la aparición de neumonía por aspiración debido a la disfagia y la debilidad de la musculatura faríngea que favorecen el paso de contenido gástrico o saliva a las vías respiratorias. Diagnósticos diferenciales. El botulismo debe diferenciarse de otras patologías neurológicas que cursan con debilidad muscular. Entre los principales diagnósticos diferenciales se encuentran síndrome de Guillain-Barré, cursa con parálisis ascendente, de extremidades inferiores hacia superiores, abolición de reflejos y disociación albúmino-citológica en el líquido cefalorraquídeo. A diferencia del botulismo, no suele presentar parálisis ocular tan marcada ni disautonomía precoz. Síndrome de Miller-Fisher, variante del Guillain-Barré, se caracteriza por la tríada de oftalmoplejía, ataxia y arreflexia. Puede simular el compromiso ocular observado en el botulismo. Enfermedad de Lyme. Puede provocar neuropatía motora, pero suele presentarse con fiebre, eritema migratorio y antecedentes de picadura de garrapata. Su evolución es más lenta. Neuropatía diftérica. Aparece semanas después de una faringitis por Corynebacterium diphtheriae. Cursa con debilidad descendente, aunque generalmente hay una historia clara de infección previa. Neuropatías tóxicas. Pueden deberse a exposición a metales pesados, plomo, arsénico, mercurio, solventes industriales o drogas. La sospecha se basa en antecedentes de exposición ambiental u ocupacional. Meningoencefalitis. Cursa con fiebre, rigidez de nuca y alteración del sensorio, a diferencia del botulismo, en el que se preserva el estado de conciencia. Accidente cerebrovascular, ACV. Su inicio suele ser súbito y con síntomas focales. No suele causar parálisis simétrica ni disautonomía generalizada. Trastornos conversivos. Se caracterizan por pérdida de funciones neurológicas sin causa orgánica identificable. Los pacientes pueden presentar síntomas llamativos con resultados normales en los estudios complementarios. Hipopotasemia. Puede causar debilidad muscular, pero típicamente sin compromiso ocular ni vulvar.
Se confirma mediante análisis de laboratorio. Intoxicaciones. Sustancias como atropina, beladona, metanol, monóxido de carbono o fenotiacinas pueden simular síntomas autonómicos, aunque suele existir una historia clara de exposición o consumo. Intoxicación por curare. Los bloqueantes neuromusculares pueden causar un cuadro clínico muy similar al botulismo, aunque suelen aparecer en contextos hospitalarios o de abuso de sustancias. Pronóstico. En el botulismo alimentario y por heridas, la evolución clínica se divide en 3 fases. La fase de progresión dura entre 1 y 2 semanas, seguida por una fase de estabilización de 2 a 3 semanas. La recuperación varía según la gravedad. Los casos leves o moderados se resuelven en aproximadamente 3 meses, mientras que los casos graves pueden requerir entre 6 y 12 meses. Esta lenta recuperación se debe a que el bloqueo de la liberación de acetilcolina es irreversible. La restauración de la función neuromuscular depende de la formación de nuevas sinapsis. En el caso del botulismo intestinal en lactantes, el inicio de los síntomas es progresivo, con una duración de 1 a 2 semanas. Los síntomas pueden persistir durante 2 a 6 semanas y la recuperación completa suele lograrse en 3 a 4 semanas. Este tipo de botulismo es responsable de aproximadamente el 5% de los casos de muerte súbita en recién nacidos. Conclusión. El botulismo es una emergencia médica grave, con una elevada tasa de letalidad si no se trata de forma oportuna. El pronóstico mejora significativamente con un diagnóstico precoz y tratamiento intensivo adecuado. La mayoría de las muertes se deben al retraso diagnóstico o a la subestimación de la gravedad del cuadro clínico. Tratamiento del botulismo. Orientaciones generales. Antes de iniciar cualquier tratamiento específico, es imprescindible recolectar todas las muestras clínicas necesarias para el diagnóstico. El tratamiento debe llevarse a cabo en una unidad de cuidados intensivos, UCI, dado el riesgo vital que representa la enfermedad. La probabilidad de éxito está directamente relacionada con la precocidad del diagnóstico y la rapidez con la que se instaura el manejo médico. El tratamiento del botulismo se basa en 2 pilares fundamentales: tratamiento de soporte, tratamiento específico. Ante la sola sospecha de botulismo, el caso debe ser notificado de inmediato. Es obligatorio solicitar apoyo del Centro de Vigilancia de Botulismo Línea Directa 800-555-466, ya que la enfermedad puede involucrar a más personas expuestas al mismo alimento contaminado. Por este motivo, también debe iniciarse una investigación epidemiológica del brote. En cuanto a la prevención, se recomienda desalentar la preparación de conservas caseras sin supervisión técnica adecuada. Las industrias alimentarias deben estar sometidas a inspección rigurosa, garantizando el uso correcto de acidulantes y conservantes para inhibir la producción de toxinas bacterianas. Tratamiento de soporte. El tratamiento de soporte es el aspecto más importante y debe incluir vigilancia cardiorrespiratoria continua en UCI. Todos los pacientes diagnosticados con botulismo deben ser tratados en este entorno. Monitoreo continuo incluye electrocardiograma, ECG, oximetría de pulso, presión arterial, invasiva o no invasiva, temperatura corporal, diuresis horaria, control metabólico, gasometría arterial, control seriado de electrolitos, sodio, potasio, magnesio, fósforo y calcio, glucemia, manejo de la hidratación. La homeostasis debe mantenerse, por ejemplo, con cloruro de sodio al 0.9%, a razón de 500 ml por vía intravenosa cada 6 horas, según criterio médico. Uso de sondas.
sonda nasogástrica para alimentación en caso de imposibilidad para ingerir alimentos, sonda vesical de demora para monitoreo de diuresis. Eliminación de toxinas en casos de botulismo alimentario si hay sospecha de toxina aún no absorbida. Lavado gástrico. Se realiza con el paciente en decúbito lateral izquierdo y cabeza más baja que el cuerpo. Se introduce una sonda orogástrica. Se instilan 300 ml de solución fisiológica y se aspira. Este procedimiento se puede repetir hasta 10 veces. Laxantes. Se puede administrar lactulosa 667 mg/ml a razón de 10 ml 2 veces al día, aceite mineral, una cucharada cada 8 horas y enema de glicerina al 12%, 500 ml por vía rectal, en infusión gota a gota. Asistencia respiratoria. Hasta el 50% de los pacientes puede requerir soporte ventilatorio. La indicación de ventilación mecánica con intubación orotraqueal debe considerarse precozmente, antes de que exista retención de CO2 o hipoxemia. Criterios para intubación. Obstrucción de la vía aérea superior, por caída de lengua o paladar. Capacidad vital menor a 12 ml/kg medida con espirómetro. La traqueostomía rara vez es necesaria y se evalúa caso por caso. Tratamiento específico del botulismo alimentario. El objetivo principal es neutralizar la toxina circulante mediante la administración de suero antibotulínico, SAB. Características del suero antibotulínico. SAB. Debe administrarse dentro de los primeros 7 días tras la ingestión del alimento contaminado. Contiene anticuerpos capaces de neutralizar la toxina antes de que ésta alcance el sistema nervioso. Se presenta en forma bivalente o trivalente. Esquema de administración. Una ampolla de SAB, 20 ml. Diluida en 200 ml de solución fisiológica al 0.9%, infusión intravenosa, lenta en el transcurso de 1 hora. Medidas preventivas ante reacciones de hipersensibilidad. Suspender dieta oral hasta nueva indicación médica. Instalar vía venosa con catéter en Y. Administrar profilaxis previa. Hidrocortisona, 500 mg cuarto o 10 mg kilograma 30 minutos antes. Cimetidina 300 mg u cuarto o 10 mg kilogrelo 30 minutos antes. Prometacina 50 mg y cuarto o 0.5 mg/kg 30 minutos antes. Iniciar la infusión del suero con monitoreo estricto. Monitoreo durante la infusión. Control de signos vitales cada 10 minutos o continuo. Tener a la cabecera del paciente un equipo completo de emergencia, incluyendo laringoscopio con hojas y tubos. Adrenalina al 1000. 1 mg/ml. Administrar 0.3-0.5 ml por vía intramuscular o subcutánea en adultos y 0.01 ml/kg en niños. La dosis puede repetirse cada 5 minutos si es necesario. Verificar siempre la concentración de la adrenalina antes de administrarla. Prepararse para intubación inmediata en caso de anafilaxia grave. Tratamiento específico del botulismo por herida. El manejo del botulismo por herida se basa en 3 pilares fundamentales. Eliminar la bacteria causante, Clostridium botulinum. Neutralizar la toxina circulante y realizar desbridamiento quirúrgico de la herida, incluso si ésta aparenta estar en buen estado. 1. Antibióticos.
El tratamiento antibiótico se administra durante un periodo de 7 a 10 días. Las principales opciones son penicilina, G-cristalina, presentación, frasco, ampolla de 5, 0U, dosis en adultos, 10 a 20 millones de unidades al día, fraccionadas cada 4 horas, dosis pediátrica, 300 UI kilograma, día, divididas cada 4 horas. Metronidazol, presentación, bolsa de 100 ml al 0,5%, 500 mg, dosis en adultos, 500 mg intravenosos cada 6 horas, dosis pediátrica, 15 mg kilograma, día, divididos cada 6 horas. 2. Suero antibotulínico. SAB. Debe administrarse dentro de los primeros 7 días desde la exposición, ya que neutraliza la toxina botulínica que aún no se ha fijado al sistema nervioso central. Se presenta en ampollas de 20 ml, en formulación bivalente o trivalente. La dosis se diluye en 200 ml de suero fisiológico al 0,9% y se infunde lentamente en el transcurso de 1 hora. Para prevenir reacciones de hipersensibilidad durante la infusión del suero, se deben tomar varias medidas preventivas, mantener al paciente en dieta cero hasta nueva indicación médica, instalar un acceso venoso con catéter en Y, administrar profilaxis alérgica 30 minutos antes de la infusión, hidrocortisona, 500 mg EB, 10 mg kilogramo en niños, cimetidina 300 mg EB, 10 mg kilograma en niños, prometacina 50 mg EV, 0,5 mg kilogram en niños. Tener a disposición material de emergencia. Monitorizar los signos vitales cada 10 minutos o de forma continua. Precaución. Existe riesgo de shock anafiláctico. Se debe disponer de laringoscopio, tubos endotraqueales y adrenalina 1, 1000. Dosis de adrenalina. Adultos. 0, 3, 0, 5 ml por vía subcutánea o intramuscular. En la cara anterior del muslo, niños. 0, 1 ml kilograma. Puede repetirse cada 5 minutos si es necesario. Confirmar que la concentración de la ampolla sea de 1 ml. Proceder con intubación si está indicada. 3. Desbridamiento quirúrgico. El desbridamiento de la herida debe realizarse en todos los casos, incluso si no hay signos evidentes de infección. Este procedimiento se indica tras la administración del suero antibotulínico. Tratamiento específico del botulismo intestinal. Lactante. En el caso del botulismo intestinal, más común en lactantes, no se recomienda el uso de suero antibotulínico ni antibióticos. El tratamiento consiste en inmunoglobulina botulínica humana, dosis 50 mg kg por vía intravenosa, administrados en el transcurso de 1 hora. El uso de antibióticos, particularmente en menores de 1 año, está contraindicado ya que la lisis bacteriana puede liberar mayores cantidades de toxina, agravando la evolución clínica. Criterios de internación. Todos los pacientes diagnosticados con botulismo deben ser hospitalizados en una unidad de cuidados intensivos, UCI, debido al riesgo de parálisis respiratoria y otras complicaciones neurológicas graves. Seguimiento. No existen pautas específicas para el seguimiento del botulismo. La evolución y los controles deben individualizarse según el caso. Puede ser necesaria rehabilitación física, neurológica o psiquiátrica posterior a la fase aguda.
Ejemplo de prescripción hospitalaria. Paciente femenina, 30 años, 50 kilogramos, sin comorbilidades. Diagnóstico: botulismo alimentario. Dieta: ayuno, hasta completar la administración del suero antibotulínico. Posteriormente, iniciar dieta liviana, hidratación, suero fisiológico al 0, 9%, 500 ml intravenoso cada 6 horas. Alternativa: Ringer lactato. Profilaxis alérgica previa al SAB. Hidrocortisona 500 mg EV 30 minutos antes. Cimetidina 300 mg EV 30 minutos antes. Prometacina 50 mg EV 30 minutos antes. Suero antibotulínico SAB. 1 ampolla 20 ml diluida en 200 ml de suero fisiológico al 0, 9%. Infusión intravenosa en 1 hora. Analgésicos y dolor: dipirona 1 GeV cada 6 horas. Alternativa: ketoprofeno 100 mg EV cada 6 horas. Antieméticos, sin náuseas, vómitos. Metocloprámida 10 mg EV cada 8 horas. Alternativa: ondansetron 4 mg EV cada 8 horas. Lavado gástrico. Sí indicado. Posición en decúbito lateral izquierdo. Cabeza en declive. Colocar sonda orogástrica. Instilar 300 ml de suero fisiológico. Aspirar y repetir 5 veces. Eliminación de toxinas opcional. Lactulosa: 10 ml por vía oral 2 veces al día. Enema: glicerina al 12%, 500 ml por vía rectal. Oxígeno suplementario: O2 a 3L. Min por cánula nasal. Sí, saturación de oxígeno 95%. Monitorización continua. Electrocardiograma. Presión arterial. Frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno. Control de diuresis. Sonda vesical de demora. Glicemia capilar. Dextro. Cada 4 horas. Administración de insulina regular según escala. 70 mg DL. Glucosa hipertónica al 50%. 40 ml EV. 151. 200 mg DL. 2U. 201, 250 mg DL 4UI. 250 y 300 mg DL 6UI. 301, 350 mg DL 8UI. 350 y 400 mg DL 10UI. Notificar al médico en caso de valores extremos. Control de electrolitos. Debe realizarse de forma regular para detectar y corregir posibles alteraciones.